Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente que nos está viendo en este tu programa Meditando en la Palabra, que todos los viernes a las 7 de la noche, hoy una disculpa, un poquito más tarde, hemos empezado y bueno, pues la verdad es que se pronosticaba fríos, pero gracias a Dios estamos muy bien, este, estamos a 22 grados, no hay no hay nada, ¿no? Y qué agradable, ¿no? Qué agradable. Y pues la gente que tengo amigos que están en Estados Unidos y me han mandado fotos y la verdad ahí no podía yo estar en un país así de frío. No, de hecho, a mí no me gusta el frío. Bueno, pues hoy quiero empezar una secuencia de reflexiones a través de la palabra de Dios, porque tenemos que tener un parámetro, algo que nos mida hasta qué punto estamos haciendo las cosas bien o hasta qué punto las estamos haciendo mal. De hecho, esta Biblia ah, es, es muy vendida, es la más vendida, es un libro muy vendido, pero desgraciadamente menos leído y en algunos lugares aborrecido. ¿Y sabes por qué es aborrecido? Porque esto nos evidencia, nos dice hasta qué tanto estamos haciendo las cosas bien o hasta qué tanto estamos haciendo las cosas mal. Así que bienvenidos a todos. ¿Y qué te parece si antes de empezar con esta meditación hacemos una oración? Padre, yo te doy gracias en esta hora, bendigo tu nombre. Te pido que tú me ayudes, Padre Santo, a santificarlo, que me des gracia, que tú seas conmigo, Dios Todopoderoso. Toca a la gente que ha de estar ahí viendo, en el nombre de Yeshua, amén y amén. Pues damos gracias a Dios. En esta semana ocurrieron muchas cosas que son de mucho testimonio y de poder de Dios. Dios existe. Eh, esta Biblia, separada del pueblo de Israel, pues no puede ser, porque hace muchos años, hace más de 3000 años, Dios le dio estas tablas de la ley, estas 613 misbot, a su pueblo en el monte Sinaí. Estas son herencia que nos dan aquí a nosotros. La Torah quiere decir un instructivo, es un instructivo de vida para todos los que la leemos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, nos da un parámetro de hasta dónde lo estamos haciendo bien las cosas o dónde estamos haciendo malas cosas. Y bueno, pues a toda la gente que se conecta hoy, yo quisiera invitarlos a que, pues, de alguna manera, puedan apoyar con un comentario o enriquecer esta lectura que vamos a hacer. Y yo le puse como título, El pueblo tiene el gobierno que merece. Muchas veces nosotros criticamos a los gobiernos, eh, pero simplemente es lo que merecemos. Yo no sé en otros países, yo soy de México y sí me duele mucho, mucho. Tenemos, no sé, mm, la verdad yo, mm, eh, pues mi ejemplo es el país de Israel. A lo mejor hay otros países, ¿verdad? Pero Israel es, es un ejemplo de unidad, es un ejemplo de solidaridad, es un ejemplo de subsidiariedad.
Y bueno, ellos se apoyan con todo. Y uno de esos casos es el que, pues, vemos como el último cuerpo de los últimos secuestrados, pues, fue llevado a Israel. Y también, pues, esto coincide con la perashá, la lectura que ellos leían, que es de cuando José, los restos, sale el pueblo de Israel de Egipto y se llevan a José. Pero esto no es, esta es la reflexión que quiero. Simplemente es como Dios da testimonio diario de su poder y su gloria. Y bueno, pues yo quiero empezar compartiendo que hace mucho tiempo en la mente de Dios estaba el hacer un pueblo. De hecho, un pueblo se compone de un espacio, un territorio, los ciudadanos y los mandatarios. Y nosotros estábamos bien. ¿Por qué? Porque en el principio nuestro presidente o nuestro rey o nuestro mandatario era Dios. El territorio era el huerto de Edén o un huerto en Edén. Ese era el territorio. Y la población era el hombre y la mujer. Vamos a hablar de en hebreo, eh, Ish y Isha, varón y varona. Al conjunto de los dos, Ish y Isha, les dio el nombre de Adam. Esto ustedes pueden verlo en el capítulo 5, 1, 2 de Génesis. Y bueno, pues resulta que desobedece, porque debe de haber leyes, ¿no? Desobedecen y se alejan de Dios. Y siguen desobedeciendo y se van alejando más de Dios. Y se van alejando más de Dios. Y se vuelven a alejar más de Dios. Al grado de que en el capítulo 6 de Génesis, Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. Esto se oye fácil, pero que se haya arrepentido Dios de habernos hecho, es porque de verdad la maldad ya había subido mucho a su presencia. Y bueno, pues como a través de la Biblia lo hemos aprendido, pues viene un diluvio. En ese diluvio Dios tiene misericordia de Noé, su familia. Y bueno, pues cada situación, cada momento nos da un reflejo y un ejemplo claro de lo que es Dios y de la misericordioso que es Dios. Así que nos vamos alejando mucho, 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 mucho de él. Llega el diluvio, se vuelve a poblar la tierra, vuelven a hacer lo malo, pero él le promete a Noé que ya no iba otra vez a hacer lo mismo, aún a pesar de que sabía que el hombre iba pues a fallarle otra vez. Pero en vez de desaparecer al hombre, mejor se fija en alguien y lo empieza a cuidar y lo empieza a ver. Y ese hombre, ese pueblo es Israel, que empieza con la promesa que Dios le da a Abraham. Le dice a Abraham que su pueblo va a ser como la arena del mar, como las estrellas. Y sí, pues empieza a crecer y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y llega el punto en que
lo que decía la Perashá, ¿no? Que son esclavizados, salen de esa esclavitud, se comprometen en el capítulo 19, se comprometen, hay un compromiso matrimonial que hace Dios con ese pueblo, y que a través de caminar llega un momento que ellos piden un rey. Eso está en el capítulo 12 de Primera de Samuel. Vamos a ver. En el capítulo 1 de Samuel 8 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Por esta causa, porque los jueces, sus hijos de Samuel, que no hicieron lo correcto, ellos desecharon a Dios, pidieron un rey. Vamos a seguir la lectura. Dice, pero no agradó a Samuel esa palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel le oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz de el pueblo en todo lo que te digan. Dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Por la culpa de un mal gobierno, vamos a llamarlo así, el pueblo se fue seducido y al grado de decir, queremos un rey como tienen todas las naciones. Y bueno, pues yo en este momento lo quiero comparar con el gobierno que tenemos. Los gobiernos anteriores no fueron muy buenos, digo, tampoco fueron malos, porque eh, se hicieron muchas cosas buenas, ¿no? Pero, pero por causa de esas cosas malas, el pueblo se fastidió y escogió a alguien que no sé si para ti o para mí sean buenos gobernantes, pero al final el pueblo tiene el gobierno que merece. Y como dice aquí la lectura, dice, hazles caso, diles que si es lo que quieren, adelante, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y bueno, pues ese fue el primer error del pueblo de Israel, cambiar de rey, cuando nosotros tenemos el rey de reyes y señor de señores. Dice, pero, dice en el versículo 1, dice, pero ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Y entonces le dice, sí, está bien, pero antes diles lo que les va a pasar con ese rey. Y como Dios ya está prevenido de todo lo que, pues Él es el principio, el fin, Él es omnisciente, Él sabe todo,
lo que nosotros vamos a hacer y queremos hacer. Entonces, dice, vamos a ir a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, vamos a ver. Y vamos a ver el versículo 14. Deja ver si te lo puedo poner. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente podrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre sus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y sigue la lectura. Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová ha dicho, no vuelvas nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonarán para sí en abundancia. Y le empieza a reconvenir qué es lo que quiere de un rey que sea de ellos mismos, no un extraño. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y le pondrá y empiezan las instrucciones. Pero aquí lo más importante es que Dios ya estaba prevenido con todo lo que iba a hacer su pueblo, ya sabía lo que iba a hacer y ya se previno en el Deuteronomio, ¿no? Luego explicaremos los motivos, pero aquí vemos cómo le da instrucciones de lo que debe hacer un rey, un buen rey, pero parece que esto fue al revés, ¿no? Y hoy vemos cómo, o sea, a la gente que no conoce de Biblia deberíamos o deberían de leer, porque desde mi perspectiva, claro, yo creo que el gobierno anterior y el gobierno que está pasando aquí es un gobierno de neófitos. Pero la culpa de quién fue? De la gente que no supo ver, razonar y puso a cualquier rey. Eh, bueno, ellos ponen un rey y se llama el primer rey que hay en Israel, se llama Saúl. Y Saúl, pues, él pues, le cayó de sorpresa. Así fue como dices, ¿qué pasó? Y de repente viene el profeta y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser rey porque Dios te ha escogido como rey. O sea que eh, no es que se haya sacado la lotería, ¿no? Pero pues sí, yo creo que sí le cayó de sorpresa a Saúl que lo coronaran rey. Tanto fue su sorpresa que no creyó que Dios lo hubiera puesto por rey. Y empezó a gobernar mal. Entonces, nosotros debemos de analizar, ver quién es, quién es de Dios. Porque el salmista dice que
que el oro y la plata son de Dios, que todo lo que está en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra es de Dios. Y que nosotros no podemos jamás pensar o tener o creer que, que lo que tenemos es nuestro, simplemente somos buenos administradores. Y cuando pensamos así, cuando pensamos de esa manera, que nosotros somos nada más administradores, entonces podemos hacernos responsables y cuidar bien de los bienes, porque todo lo que tengo aquí al lado no es mío, yo simplemente soy un administrador de las cosas de Dios. Y empiezan empieza el tiempo de los reyes y empiezan ellos a, pues, a robar, a enseñorearse. Hoy, no sé si en todos lados, pero yo creo que sí, a la mayoría sí. En la mayoría, nosotros tenemos que tener, que perfilar a alguien que se, que vaya a ser el administrador de los bienes de un país. Y yo me acuerdo pues de Absalón, que venía y hablaba y decía y intrigaba y hacía una campaña, pues una campaña deshonesta en contra de su papá. Bueno, pues a nosotros y hay mucha deficiencia en los gobiernos. Número uno, aquí, aquí en México saludamos, saludamos a nuestro amigo Bisuet que siempre se conecta, por ahí deben andar. Y nosotros, bueno, yo quiero decirles algo muy importante, algo muy, muy importante, que un país se compone de un territorio, un pueblo y gobernantes. Son los tres requisitos para que haya un país. Y entonces los gobernantes nada más son administradores de los bienes de ese país. En posteriores enseñanzas vamos a ver hasta qué grado y vamos a compararlos con los reyes que fueron, porque hubo reyes muy preparados, pero también hubo reyes que no fueron preparados, que fueron de herencia. Y vamos a ver qué similitud hay con, con el gobierno, que en este caso, en especial, pues yo veo al de México porque es el único que me toca ver y juzgar. Y vamos a ver por qué falló o está fallando. Pero no nada más es el gobierno, también son los gobernados. Porque hay, hay un requisito para que un país brille, luzca, que debemos de ser solidarios. Y aquí no somos solidarios. Aquí yo veo con mucha tristeza cómo se voltea un tráiler y en vez de ayudar al trailero, lo primero que hacen es hacer rapiña. Rapiña es llevarse las cosas que traía ese tráiler o la camioneta o lo que se voltee. No somos solidarios. Y desgraciadamente los que menos tienen son los que más sufren. Pero
al final nosotros tenemos el gobierno que merecemos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en otra meditación de la palabra y que vamos a estar viendo el gobierno, la política, a través de la palabra de Dios.